preguntarte, tu experiencia de haber sido alumno de Eugenio Barba. Ajá. Eso fue una maravilla. Fíjate que ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Fue aquí en México, el contacto con él. Era el año 91. Empezaba el gran festival de la Ciudad de México. Sí. En los albores. Pero era un gran festival. Sí. Era literal un gran festival. Y trajeron a Odín Teatret y trajeron a Eugenio Barba. ¡Qué maravillas de esas épocas! ¡Qué bueno que las vivimos! Sí, Sí había caray. gran cultura, sí había Sí. grandes exposiciones, grandes manifestaciones artísticas de todas las disciplinas. Cuando yo estuve tomando clases con Eugenio, que además era otra forma de... Yo venía de haberme especializado en el método del Actor Studio. By all means. Intensidad. By all means. Claro. Entonces, cuando tomo clases con Eugenio y descubro que las emociones o llegar a la caja de emociones se podía hacer no a través de un monólogo interior, de recordar situaciones vívidas, de veras, sino con respiraciones, encontrar que podías prender y apagar switch emocionales. Dije, wow, que eso era un tema, perdón, Sí. eso era un tema muy importante para mí en ese momento. El estilo de teatro, además, hay cosas que te marcan. Ese estilo de teatro antropológico que hacía, o que sigue haciendo Eugenio, porque tiene 80 y pico de años, pero lo sigue haciendo. Sí. Es un estilo de teatro que yo retomo años después ahora con Los Pregoneros Mestizos. Lo de Puebla. Lo de Puebla. Lo de ese teatrazo en Puebla. Ese teatro en Tecali, en el Corral de Comedias de Tecali de Herrera. Tenemos que ir, a ver si armamos, ¿no? Bueno, independientemente del el montaje que vayas a hacer, que nos invites a armar, no sé, una excursión de paga tu autobús, vamos para allá. Es una maravilla. Qué lugar tan maravilloso, yo lo conozco en fotos, quiero conocerlo. De finales del siglo XIX. Imagínate. Pero este concepto de los pregoneros mestizos, que los pregoneros existieron en el siglo XVI-XVII, que no existía la imprenta, salían aquí en México, después de la Nueva España, en Puebla, como primer experimento de colonización, salían a gritar las noticias, el pregonero. Entonces, bueno, no hace mucho, antes del sismo del 2017, ¿verdad? Que como sabes soy damnificada, pero en la Condesa todavía, ya no vivo allí, pero en la Condesa, cuando había una cosa así terrible de la nota roja, llegaba un pregonero, venía del siglo pasado, del antepasado, pero venías con altavoz. Lo mataron a sangre fría, lo mataron. Y todo, ¿qué pasó? Y se iba por todas las calles. Es horrible, porque cuenta nota roja. Nota roja de pregoneros. Eso fue lo que subsistió. Claro. Muy esporádicamente aparece una cosa así, pero ¿estos cómo eran? Ellos tenían el oficio pregonero estaba al servicio de los cabildos. Salían a gritar lo que el cabildo les autorizaba. O sea, censura como, exactamente. Salían a gritar las noticias, los edictos, las notas del pueblo. Entonces, yo que he sido un fanático siempre de la historia, digo, a través del pregonero podemos contar historias de una manera amena. Y lo fusiono con el concepto de los cómicos de la legua. ¿Verdad? Que era del mismo siglo y que también existieron en México. Claro, ¿no? Que además, los cómicos de la legua y la frase como tal persiste hasta nuestros días, ¿no? Que además, como cómicos de la legua, ya se va. El tema de cómico de la legua es porque solamente podía trabajar a una legua del centro de la ciudad, no podía trabajar. Tenían que trabajar en la periferia, también eran vetados porque no era un teatro, no era de pipi guante. En ese entonces ya existían las compañías de teatro subsidiadas y ellos no eran de la compañía oficial. Entonces podían llegar con su carretón y con su escenario, pero en la periferia, a una legua de ahí. ¡Wow! Un diario se aprende algo, no sabía eso. El significado, el origen de la frase los cómicos de la legua, fíjate, no lo sabía. Y entonces retomo
de otra manera, esto que siempre ha sido el teatro antropológico de Eugenio Barba, que es meterte al ombligo, a la esencia de la comunidad, para manifestar escénicamente lo que son. Y yo lo que decidí fue, a través de esto de los pregoneros mestizos, con toda esta influencia, retomar la memoria histórica de los lugares. Fantástico. De manera amena, divertida. Fantástico. Y eso da para... No tengo idea cuántos municipios son en este enorme país de 32 entidades estatales. O sea, da para años y años y años y pues años. yo apuesto a que es algo que voy a hacer hasta que la vida me dé. Genial. Sí. Tenemos que ir. Sí. ¿Y vas a ir de pueblo en pueblo en pueblo en pueblo? Pues, ¿o qué? Lo primero que hice durante todos estos años, porque tengo años en esto, lo he hecho con Puebla. En Puebla lo he hecho de una manera expansiva, pues porque es mi terruño. ¿En Atlisco? En Atlisco ya tengo un asunto con Atlisco y ahorita estoy preparando algo más, porque además no me voy a la esencia de las historias, siempre rescatando nuestro origen. Y que aunque me dicen, ajá, pero tú qué tienes de indígena, en la sangre seguro llevamos sangre indígena. Mi abuela, con la que el abuelo libanés creó a mi padre, de Oaxaca. Toda mi familia materna, pues somos una sangre mestiza. Total. Entonces siempre busco los antecedentes que tienen que ver con los grandes señoríos indígenas de nuestra gran región, que fue el ombligo de Mesoamérica. Y pues claro, siempre tienes que desembocar en el asunto del mestizaje, porque también es algo que... Forzosamente. No se trata de que nos pidan perdón. Ay, no, por favor, qué estupidez fue esa. Lo siento mucho, está dicho. Qué tontería es esa. A ver, ni era México, ni era España, eran reinos. Aquí era un imperio. Puede haber mucha polémica sobre la conquista, ¿no? Toda la polémica puede haber. Todos los países europeos le dijeron a Italia, a ver, pídeme perdón, ofréceme disculpas, porque el imperio romano llegó hasta Bretaña, por eso se llama Bretaña, Germania, o sea, ¿cómo? Tenemos que reconocer. No existía Italia, no existía, era el imperio romano. Pero hoy por hoy, un anacronismo rotundo. ¿Cómo negamos lo que somos? Que somos una mezcla El año pasado anduve haciendo una gran campaña en varias de las 32 regiones del estado de Puebla, que Puebla tiene eso, que tiene 227 municipios, más de 6 millones de habitantes, y Puebla es de los pocos estados en el país que su población habita más en la zona rural que en la urbana. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué respiración! Sí, entonces anduvimos haciendo una gran campaña de filmaciones por allá, y yo, siendo poblano, reencontrándome con esto y diciendo, esto no podemos dejarlo sin contar. Sí, además es multicultural. Multicultural. Misma Puebla tiene un montón de etnias. Mismo México. Bueno, México entero, obviamente, ¿no? 68 lenguas indígenas. Pero mismo Puebla tiene de pronto lo montañés, lo de valle, un montón de microclimas. Bosques. Es impresionante. Es impresionante. Sí. Cuetzala. No, bueno. Entonces, bueno, ahora justamente en este arranque de año 2023, lo que he estado haciendo es, pues, ya buscar la manera de llevar a nuestros pregoneros mestizos, pues, a contar historias del país. Y curiosamente, yo que tengo viviendo 30 años en la Ciudad de México, no lo he hecho, y ahora será Ciudad de México nuestro siguiente bastión de historias. ¡Wow! El ombligo de la historia de México. Totalmente, porque además había muchísimos otros pueblos. Sí. Estaban los de Coyoacán, estaban los de Xochimilco, estaban los de Azcapotzalco, estaban los de Tlatelolco. O sea, también es multicultural la Ciudad de México. Y yo he leído mucho a León Portilla, que es un gran historiador. Me encanta. ¿No? El pueblo del sol.
no la puedes, versión de los vencidos. así es, qué grande. no puedes Qué decir que eres oportunidad. mexicano si no tienes memoria histórica de tu esencia. Bueno, ni como mexicano, ni como libanés, Sí. en su caso, ni como italianos, en su caso, por mencionar a los que hemos estado hablando, ¿no? Así es. Pero yo creo que le compete eso a cada pueblo. A cada pueblo, la memoria histórica es una responsabilidad Sí. de cada pueblo. Y además ahora cada vez lo veo más. Yo creo que en la medida en que tiene una memoria histórica con lo inmediato y con lo muy anterior, creo que podemos ser mejores pueblos, mejores personas. Mejores pueblos, ¿No? de mejores personas. Creo yo. Sí. Y ahí es donde creo que nuestro oficio, en el caso mío, tanto con contar historias con una cámara o contarlas con el teatro, ahí hay un buen pretexto y una responsabilidad de poder hacer que tu arte se vaya en beneficio de una comunidad a través de su memoria histórica. Genial. Divirtiéndonos. Genial, ¿No? genial. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A Tecama? ¿A dónde? ¿A Puebla? Ah, no, Tecali. Tecali. Perdón, Sí. perdón. Corral de qué Comedias mal, de Tecali. El año pasado Corral de Comedias de sí, Tecali. tuvimos ahí una beca, afortunadamente, Sí. que nos dio el sistema de fomento, Ok. de esas becas que dicen, ¿es Fonca o no es Fonca? Sí, pues, todo el mundo sigue siendo Fonca. Todos le seguimos diciendo Fonca. Qué tontería estarle cambiando los nombres Sí. a los programas. Como que la vida cultural debería tener su propio cauce y continuar, incluso para tener esta continuidad, Así valga es. la redundancia. Y la vida política, pues que lleve su propio Pues cauce, sí. que van y vienen y no sé qué. Pero ¿por qué cambiar los programas? Es ¿O por qué absurdo. cambiarle el nombre si va a ser el mismo Pero programa? si En fin. el portal se sigue llamando Fonca en línea. Exacto, además, o sea, por favor. Oye, pero... Nos dieron ese apoyo. Es mi primer beca después de 60 años de edad y de 37 de arte escénico. Es la primera beca que logro, lo cual digo, pues debo estar acostumbrados. Empecé a ser actor a los 27, empecé a hacer tele a los 48. ¿Por qué me sorprende que a los 60 consiga la primera beca con el Fonca? Así que tengo esperanza, porque yo tengo 62, así que tengo esperanza de tener mi primera beca, por favor. Por favor. Oye, pero pasando a ¿dónde lo vas a montar? ¿En la Ciudad de México dónde? Mira, Bueno, ¿en tengo cuál que- de las alcaldías? Porque hay 16. Es que Sí. si te das cuenta que la Ciudad de México puede ser un país en sí mismo. Mira, nosotros 22 millones de habitantes, a ver. he estado pensando, de hecho, adquirimos una camioneta hace poco y es una camioneta grande que le quiero poner la Teatroneta Ok. para habilitarla, que pueda ser camerino, pero que pueda llevamos nuestro propio equipo, porque este concepto se va un poco al Móvil. tema de las plazas públicas. Móvil, Y además también está bien hacerlo así. claro. O sea, Y además casi en todas las alcaldías, no digo en todas porque no me consta, pero en la mayoría de las 16 algunas. alcaldías hay zonas arqueológicas. también. Sí. Podría ser ahí como en la Sí. explanada de la zona arqueológica. Sí, porque la gente me dice, oye, es que en el centro puedes buscar una sede. Sí, no está mal tener una sede que sea la sede de los pregoneros mestizos de México, está increíble. Pero esto Pero además el pregonero es itinerante. es itinerante. Claro. Tienes que deambular, Claro, claro. si no pierdes su esencia. Bueno, pues entonces estaremos atentas, atentos, Sí. atentes, atentis, atentos, ya no sé cómo se habla. Atentísimos. Atentísimos. Y luego no, porque la I es plural, masculino en italiano, pero entonces la E, bueno, guardaremos gran atención, Sí. estaremos pendientes de dónde se van a presentar los pregoneros Mestizos. mestizos en la Ciudad de México. Sí. Estaremos muy atentos porque hay que ir al teatro y en este caso es itinerante, pues vamos, porque el teatro sin público no es teatro. Así es. Ángel, muchísimas gracias. A ti querida. Gracias. Gran charla. Y gran charla, grandes aprendizajes. Muy lindo. Y gran persona. Además de Gracias. gran actor, director, productor. Gracias, Ángel. Gracias, Elia. Y excelente cocinero. Y gracias por vernos.